Le conté a León lo de mi hermana, pero no confío en nadie más de la policía. Por eso también tenemos que actuar por nuestra cuenta. Y estaba con el güerito que trabajaba aquí. Diego. ¿Sí están seguras de que era él? Sí. Solamente quería preguntarte de mis sobrinas. Esas escuinclas no son nada mío, así que me vale lo que les pase a ellas y a ti. Te va a pasar la dirección donde están escondidos. ¿Y cómo sé que no es otra trampa? No lo sabes, pero vas a tener que confiar en mí. Está bien. Te voy a decir en dónde está Braulio. ¿Te parece? Te voy a dar una última oportunidad. ¿Dónde está Regina? León. Siéntate. ¿Y esa cara? ¿No te gusta el lugar? Aquí tienes todo para pasar la noche. Y mira, si soy buena onda, que no te voy a amarrar. Pero si intentas cualquier... te mato. ¿Qué pasó? ¿Ya regresaron? Jefe, atacaron el galpón. Fue esta mujer, la doña. Jade. Ciérrala. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a una mujer, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. León. La gente de Braulio, no debimos de haber dejado atrás a la doña. Altagracia está bien, retrocedan. Copiado. Matamoros, larguémonos de aquí. León no puede ver esto. ¡Vamos! Pues siempre haces las cosas como se te da la gana. Así como quieres que confíe en ti. Mis hombres están heridos. Llama una ambulancia. ¡Cisco! Agente León Contreras, tengo una situación. Muchos heridos. Por favor, envíen todas las unidades posibles. ¿Qué le pasó? Que ya no quería ser novia de Marta y Marta le echó 1 litro de agua hirviendo en la cara. ¿Te ves? Aprovecha y descansa hoy. Contreras me dijo que quería que te tenga más noches aquí, pero ya averigüé y es imposible. ¿Cómo? No, pero fuera me van a matar. Lo que le dije a Contreras. Hoy te quedas aquí. Mañana ya vemos. No te hagas ilusiones, princesa. Tú te pusiste de acuerdo con él, ¿verdad? Y si fuera así, ¿qué? Yo quedé con él en un trato. Te vas a poner bien, Cisco.
Voy a estar al pendiente de ti. Tranquilo, tranquilo que todo va a salir bien. Con cuidado. Ay, Altagracia. Otra vez metiéndote en líos. Yo no me meto en líos. Los problemas me buscan a mí. Te lo hubiera creído si estuvieras en tu casa, pero estás fuera de ella. Tengo todo el derecho de andar donde se me dé la regalada gana, ¿no? Es un país libre. Pues después de esto, no sé si tengas todo el derecho de andar donde quieras. Quédense con ella. ¡Muévete! 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 ¿Dónde está Regina? Ya te dije que no sé. ¿Dónde está Regina? ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Habla, imbécil! ¡Es la verdad! ¡Habla! ¡Habla! Ya, Daniel. Ya, Daniel, ya. Lo vas a matar y la doña lo quiere interrogar. ¡No, Daniel! ¡Ya! ¡Para! Ya. ¡Hijo de tu madre! ¿Me puedes explicar en qué estás pensando, Diego? Si regresas al galpón, ¿vas a acabar muerto o preso? Necesito saber si Lucho está bien. No importa un... Lucho, no lo entiendes tú. Me importa un... Altagracia no es negocio. Y León va a confiscar todas las armas. Eso es lo único que te importa. Tu negocio. Lucho podría estar muerto. Necesito ir a ver si está bien. No me toques. No me toques. Quedas aquí. Porque si sales fuera, te pones en peligro a ti y me pones en peligro a mí. No nos podemos quedar aquí sin hacer nada, ¿no? Voy a hablar con mi informante de la policía y luego vemos. Pero te digo una cosa. Altagracia lo va a pagar. Y la Regina que está ahí dentro. Se va a acabar mal por culpa de su hermana. ¡Mal! ¿Hubo muertos aquí? Solo heridos, 2 de gravedad. Y las armas que encontramos son de alto calibre. Cuestan algunas mejores aún que las que usa el ejército. ¿Y cuántas crees que haya? Pues lo suficiente para armar 2 cárteles. Hay que ver a quién se le estaban vendiendo. Pues así nos vamos a armar unos puntos con la Fiscalía General. Y más tú, que diste la dirección exacta de Romelia. Sí, pero no dimos ni con Braulio ni con Regina. Pregunto quién le habrá avisado a Altagracia que estábamos aquí. Pues yo no le pasé el dato. No, yo no dije eso. Ya bastante arriesgaste tu carrera por ella. Y además dejarla hacer este desmadre. Sería absurdo, ¿no crees? Baño. ¿Necesito hablar con Contreras? Sí. Ahorita le llamo para que te acompañe a desayunar. Nada más que primero te bañas. León me prometió un trato. Me dijo que me iba a poner en un lugar más seguro. ¡Ya, güey! ¡Obedece! Te pasaste toda la noche berreando y no nos dejas descansar. Ándale, moviéndose, que falta que te hace un baño. Quítate. Ya. A ver. Al menos no se te ocurrió dejar un reguero de cadáveres o estarías enfrentando cargos por asesinato. Es que lo dices como si eso fuera mi pasatiempo favorito. Fui a ese lugar para rescatar a mi hermano. ¿Por qué no me avisaste antes? Es que todo fue muy rápido. No, ya, no pongas pretextos. Simplemente no confías en mí. Y lo quieres arreglar todo a tu manera, ojo por ojo. ¿Qué, te estorbo para tus torturas o quién sabe qué haces cuando los tienes en tus manos?
¿Cómo supiste dónde se escondía Braulio? Porque recibí un mensaje anónimo. Mandaron la ubicación del lugar. Ay, enséñame el mensaje. Para que rastreen el número de dónde salió. No, es que no fue un mensaje de celular. Se lo dieron a Matamoros. ¿Quién? Mandaron a un niño de la calle a entregarlo. ¿No me crees? Matamoros no se despega de tu lado. Siempre está contigo. ¿Por qué no estaba ahí en la balacera? ¿Dónde está ahora? Mientras tú me interrogas como si fuera una delincuente, mi hermana sigue desaparecida en manos de ese hijo, que la va a utilizar para vengarse de mí. Todavía no me has dicho dónde estaba Matamoros. No pudo ir porque ayer se cumplieron varios años de que sus hijos murieron y se puso mal. Insistió en acompañarnos, pero no quise. No lo dejé porque estaba mal, estaba desconcentrado. Era muy peligroso para él y para nosotros. Por tu desconfianza, ya me hiciste que dijera algo que no podía decir. No voy a desconfiar de ti, Altagracia. Todo lo haces por debajo del agua. Bueno, es que estoy desesperada por encontrar a mi hermana. ¿Cómo querías que actuara? La van a matar. Complicaste muchas cosas. Braulio ya tiene que saber que ubicamos su escondite y no va a regresar. Ahora vamos a tener que arrancar de cero y todo porque no me pides ayuda. Estoy harto de que seas tan impulsiva. Me cayeron esos hijos de la policía y se llevaron todo lo que tenía en el galpón. Por supuesto, Vargas, parece que no me conoces. Yo siempre cumplo. Dame solo un par de semanas. Dame chance que me llegue todo el material del gabacho. Va. Bien, te lo dejo en ese precio. Bye. Hijo de la... Se aprovechó que no le puedo cumplir para bajarme el precio. Diego. Hijo, ¿qué tienes? Lucho no contesta. Creo que lo tiene la policía. Si lo tuviera la policía, ya estaría en las noticias, hijo. Entonces, lo tiene Altagracia. Podemos intercambiar a Regina por Lucho, sí. Podemos hacer eso. Altagracia no lo va a entregar. Nos tendería una trampa. No, escúchame. Regina es la única garantía que tenemos para estar vivos tú y yo. Tenemos que calcular bien cada paso, Diego. ¿Quién entendió? ¿Quién le dijo a Altagracia dónde estaba el galpón? Felina lo sabía. Y Romelia. No, Felina no fue. No, Felina no. Además, Contreras llegó allá. Y Altagracia seguro no se lo dijo. Fue Romelia. Romelia se lo sopló a Contreras y Contreras le dijo a Altagracia. Fue esa hija de Romelia. Ella nos traicionó. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué pasó, mi reina? ¿A poco no te gustó la comida? No. Ya, por favor, yo no quiero problemas. ¡Ey, señoras! Esta perrita es la que andaba de los puercos de los asesinos. No es cierto. ¿No? ¿No? Ah, ¿no es cierto? Mi hermana le asesinó uno de esos hijos de su madre. Esto es para vengar su muerte y la de todas esas mujeres. ¡Órale! Sírvanse que se enfría. ¡Dense! José Luis.
¿José Luis? Hey, José Luis. José Luis. ¿Te di las llaves? ¿Cómo entraste? No, tranquilo, me abrió Chepina. ¿Quieres un traguito? No, ya estuvo bueno. Chepina me dijo que no has parado de tomar en toda la noche y está muy preocupada. Sí, Chepina, chismosa. A ver, tienes que dormir un poco y te tienes que bajar esa borrachera. Es muy importante que vayas a la empresa. Hay un comprador para la constructora. ¿De dónde sale ese? ¿Quién es? Es una compañía. Se llama Real Construcciones. Mándanos al... Yo voy a volver a levantar mi empresa solo. Pero José Solo. Luis, escúchame, por favor. Solo te queda declararte en quiebra voluntaria. Tienes que cubrir todas las deudas por los materiales, los trabajos no pagados, los sueldos. A lo mejor hasta tendrías que vender esta casa para juntar el dinero. Ni madres. Ni madres, yo no voy a vender nada. Bueno, entonces hay otra salida. Que le vendas a la compañía Real Construcciones. Y ellos absorben tu empresa y tus deudas. Eso es lo que más te conviene, José Luis. Bueno, ¿y me quieres decir qué tienes además de todo esto de la constructora? Extraño a mi hijo. Mames. Me hace muchísima falta. Puedo dejar de pensar en él. ¿Qué? ¿Qué dices? No se te entiende, habla más fuerte, arcoiris. ¿Qué dice esta? Que la mates. ¿Qué se traen? ¡Ah! ¡Hijas del... ¡Se la echaron! ¡Necesito un médico en la cocina! ¡Mucha risa! ¡Huyas!